6 de noviembre de 2005. A plena luz del día, un grupo de hombres desciende sobre el Aeropuerto Internacional de Miami con precisión y descaro. Su objetivo, un almacén de Brinks con millones de dólares en efectivo. Armados e implacables, asaltan las instalaciones, obligando a los guardias de seguridad y al personal a tirarse al suelo. En pocos minutos, se llevan 7,4 millones de dólares. Sin disparos ni alarmas. El cerebro detrás de este audaz robo. Carl Monsen, un hombre sin antecedentes penales, pero el orquestador de un atraco que dejaría atónitas a las fuerzas del orden. ¿Cómo pudo un hombre corriente llevar a cabo un crimen tan extraordinario? Esta es la verdadera historia de Carl Monsen y el audaz atraco al aeropuerto de Miami. A los 32 años, Carl Monsen era la viva imagen del sueño americano hecho realidad. Un inmigrante cubano que llevaba una vida tranquila y respetuosa con la ley en Miami. Se había labrado una existencia estable y se había comprometido a ganarse la vida honradamente en pos del sueño que le había traído a Estados Unidos. Pero en abril de 2005, una simple llamada telefónica hizo añicos esa tranquilidad. Una llamada que le llevaría por un camino sin retorno, alterando para siempre el curso de su vida. En 1989, Carl Monsen llegó a Miami, dejando atrás la única vida que había conocido en Cuba. Como tantos otros antes que él, soñaba con un futuro en el que el trabajo duro y la determinación se vieran finalmente recompensados. Algo que sabía que era imposible en su tierra natal. Por mucho que trabajes en Cuba, no hay futuro, reflexionaría Carl más tarde. Un sentimiento que alimentó su búsqueda de una nueva vida en Estados Unidos. Pero la promesa de un futuro mejor dio un giro inesperado con una llamada de su amigo de la infancia y antiguo vecino, Onelio Díaz. Onelio, que ahora trabajaba como guardia de seguridad para Brinks en el Aeropuerto Internacional de Miami, tenía noticias sorprendentes. Estaba implicado en el transporte de inmensas cantidades de dinero en efectivo, hasta 100 millones de dólares cada vez. Díaz reveló a Carl los asombrosos detalles. El dinero llegaba en aviones de Lufthansa desde Alemania, enviados por el Commerzbank, una de las mayores instituciones financieras del país. Brinks contrató a Díaz y a un pequeño equipo de guardias para escoltar estas fortunas desde el avión hasta un depósito aduanero en las afueras del aeropuerto, donde el dinero en efectivo pasaría el despacho de aduanas. Allí, los guardias inspeccionaban las bolsas, asegurándose de que estaban intactas, antes de cargarlas en furgones blindados para el corto trayecto hasta la sucursal de Miami de la Reserva Federal, a solo 6 kilómetros de distancia. Sin embargo, Díaz había observado algunos problemas graves de seguridad en la terminal de carga donde trabajaban. Observó que los guardias ignoraban a menudo los protocolos de seguridad que debían seguir. Por ejemplo, Díaz mencionó que las puertas del almacén solían dejarse abiertas de par en par, sobre todo porque no había aire acondicionado en el interior. En el almacén donde se guardaba el dinero, había una puerta que daba directamente a la calle, lo que la convertía en un lugar ideal para una huida rápida y fácil si alguien planeaba un atraco. La vulnerabilidad de esta puerta y otros fallos de seguridad no pasaron desapercibidos para Díaz, pero a pesar de reconocer la oportunidad, no estaba dispuesto a traicionar a su jefe y cometer el robo él mismo. En su lugar, Díaz empezó a pensar en quién podría llevarlo a cabo e inmediatamente pensó en Carl. Díaz sabía que Carl necesitaba dinero para adoptar a un niño y creía que podría ser el más indicado para llevar a cabo el atraco. Aunque Carl había conseguido algunos aspectos de su sueño americano, como poseer un modesto coche y una casa, aún faltaba algo en su vida. Carl y su esposa, Cinnamon, con la que se casó en 2012, anhelaban formar una familia. Por desgracia, no tenían hijos. Tras varios embarazos fallidos,
La pareja tomó la difícil decisión de optar por la adopción para cumplir su sueño de ser padres. Sin embargo, este camino conllevaba sus propios retos. La adopción era un proceso costoso. Cuando Díaz le propuso llevar a cabo un atraco multimillonario, Carls se encontró en una encrucijada. Aún así, la perspectiva de conseguir el dinero necesario para adoptar a un niño y hacer realidad por fin su sueño de tener una familia era demasiado tentadora como para resistirse. La tensión financiera y el anhelo emocional de convertirse en padre nublaron su juicio, lo que le llevó a aceptar la propuesta de Díaz sin dudarlo. Esta decisión pondría a Carls en un camino peligroso, que cambiaría su vida para siempre. A pesar de que Carls no tenía antecedentes penales, estaba obsesionado con las películas policíacas y los programas de televisión de procedimientos judiciales, como Ley y Orden, SVU, y Dateline NBC. Más tarde utilizaría estos programas como guía para llevar a cabo el atraco a Brinks en Miami. Cuando Díaz hizo la llamada, Carls trabajaba como conductor para United Rentals, una empresa de alquiler de maquinaria de construcción. Sus días transcurrían al volante, transportando maquinaria pesada de una obra a otra, una rutina que ofrecía pocas emociones, pero proporcionaba unos ingresos estables. Sin embargo, cuando Díaz le presentó la idea de llevar a cabo un atraco multimillonario, Carls se mostró intrigado, aunque escéptico. Recuerda que le dijo a Díaz que el plan sonaba demasiado fácil y demasiado bueno para ser verdad. Tras sopesar los riesgos, Carls tomó la fatídica decisión de intentarlo. Una vez tomada la decisión, Carls empezó a prepararse para el atraco, recurriendo a los conocimientos que había acumulado durante años viendo programas policíacos. Sabía que la planificación sería crucial y antes de lanzarse, tenía que determinar si el atraco era factible. Su primer paso fue conocer mejor la disposición y la seguridad del objetivo. Carls empezó por reservar una habitación en el Hotel Hilton de Miami, que ofrecía una posición estratégica con vistas al almacén y a la pista del aeropuerto. Desde esta habitación podía observar las operaciones diarias e identificar posibles puntos vulnerables. Fue aquí, con una vista despejada del almacén, donde se guardaba el dinero en efectivo, donde Carls empezó a poner en marcha su plan. La habitación del hotel se convirtió en su centro de mando improvisado, donde estudió meticulosamente los patrones de movimiento, los tiempos y los protocolos de seguridad. Todo ello en un esfuerzo por determinar si el atraco podía realmente llevarse a cabo. Carls comenzó su plan reservando una habitación en el Hotel Hilton de Miami, eligiendo estratégicamente esta ubicación porque ofrecía una vista directa del almacén y la pista del aeropuerto, donde se almacenaba el dinero en efectivo. Eligió una habitación orientada hacia el sur, con la esperanza de obtener una visión clara de las operaciones que se realizaban a continuación. Desde este punto de vista, Carls podía ver a los pilotos y a los guardias transportando bolsas de dinero desde los aviones hasta el almacén, lo que le daba una idea de los tiempos y procedimientos que había que seguir. Sin embargo, al observar la escena desde su habitación orientada al sur, Carls se dio cuenta de que su vista estaba parcialmente oscurecida. Aunque podía ver parte de la actividad, los detalles críticos quedaban ocultos a su vista, lo que dificultaba la recopilación de toda la información que necesitaba. La semana siguiente, alquiló una habitación en el lado opuesto del hotel, orientada al norte, que esperaba le ofreciera una mejor perspectiva. Este nuevo punto de vista resultó más ventajoso, y Carls siguió perfeccionando sus observaciones desde allí. Durante las semanas siguientes, se registró en la habitación orientada al norte unas 9 veces más, y en cada una de ellas recopiló información más detallada sobre las rutinas diarias y las medidas de seguridad del almacén. Iba y venía todas las semanas, una semana en el lado norte y otra en el lado sur, para asegurarme de que nunca cambiaban su rutina, dijo Carls.
Carls no podía deshacerse de la sensación de que las bolsas podrían no contener realmente dinero en efectivo. ¿Y si todo era un truco? Esta preocupación le hizo conducir hasta la pista 2 veces, fingiendo cada vez que solo buscaba trabajo. En realidad, quería comprobar si el dinero estaba allí. Finalmente, él mismo vio las bolsas de dinero, y eso bastó para convencerle. Quería asegurarme de que el dinero estaba allí, porque quizá fuera una trampa. Entonces, vi las bolsas de dinero. Sabía que el dinero era cierto. Con el dinero a la vista y la rutina de descarga de las bolsas igual, Carls creyó que Díaz decía la verdad y decidió seguir adelante con el robo. Antes de seguir adelante con el plan, Carls se aseguró de explorar la pista en busca de un lugar sin cámaras de seguridad. Necesitaba un lugar donde pudiera esconder un coche de huida sin ser visto. Antes, Carls ya se había preparado para el atraco robando 2 Ford F-450 de un concesionario cercano a Jacksonville, Florida, con la ayuda de un amigo. Cargaron los camiones robados en un remolque tractor que Carls se había llevado de su lugar de trabajo. Después condujeron unos 160 kilómetros hasta Miami, donde guardaron los vehículos robados en un almacén, ocultos y listos para cuando los necesitaran durante el robo. Todo parecía encajar a la perfección para Carls. Imaginaba el día en que por fin tendría dinero suficiente para jubilarse y vivir cómodamente. Con los vehículos de huida bien guardados, era hora de centrarse en el siguiente paso: reunir un equipo que le ayudara en el atraco. Carls comenzó a reunir un equipo. Cada miembro tenía una formación variada y experiencia en el crimen. Todos tenían planes diferentes sobre lo que harían con su parte del botín. Mientras algunos soñaban con un estilo de vida lujoso, otros se centraban en saldar viejas cuentas o financiar nuevas empresas. A pesar de sus diferentes visiones, estaban unidos en su objetivo de llevar a cabo el atraco y asegurar su futuro. El equipo de Carls incluía a su tío político, Conrado Pinky Pereira, que tenía un historial de actividades delictivas, pero estaba deseoso de dar un giro a su vida, iniciando un negocio legal con su parte del dinero. También estaba el cuñado de Carls, Jeffrey Boatwright, que luchaba contra la drogadicción. A pesar de sus problemas, Carls vio potencial en él y lo incorporó a su equipo. El último miembro del equipo era Roberto Pérez, un compañero de trabajo de Carls, que aceptó unirse al atraco. Mientras se llevaban a cabo todos estos preparativos, la mujer de Carls, Cinnamon, estaba embarazada de su hija. Carls le ocultó todo el plan. No se enteró de la participación de su marido hasta después de que se hubiera ejecutado el atraco al almacén. Unos 2 meses antes del atraco, la tragedia golpeó a Carls y a su mujer, Cinnamon. Ella fue ingresada de urgencia en el hospital por hipertensión, una complicación que provocó la desgarradora pérdida de su bebé, que nació muerto. El devastador suceso fortaleció la determinación de Carls de cambiar su situación financiera. Aunque el dolor de perder a su hijo le pesaba mucho, también alimentó su determinación de asegurarse de que nunca tendrían que volver a pasar por semejantes penurias. Más tarde, Carls reflexionó sobre sus motivaciones y explicó que no se trataba solo de robar una gran suma de dinero. La pérdida de su bebé le hizo pensar en su futuro y en la posibilidad de la adopción. No lo hacía solo para llevarme todo ese dinero. Hace poco perdí a mi bebé, así que quiero tener dinero suficiente para adoptar un niño. Adoptar un niño es caro. Por fin había llegado el momento de ejecutar el atraco que Carls había planeado meticulosamente. El 6 de noviembre de 2005, todo se puso en marcha cuando Díaz llamó a Carls. Le dio la señal de que el avión había aterrizado y las bolsas de dinero estaban listas para ser llevadas. Una vez recibida la llamada, Carls partió rápidamente en una camioneta, acompañado de sus socios,
cuidadosamente elegidos, cada uno dispuesto a desempeñar su papel en el audaz robo. Mientras tanto, en el aeropuerto, Díaz, que estaba al tanto del plan, junto con otros guardias de seguridad, escoltó a las personas que llevaban las bolsas de dinero a la terminal para su inspección. Este procedimiento rutinario creó la oportunidad perfecta. Mientras se llevaba a cabo la inspección, las bolsas de dinero quedaban temporalmente desatendidas, lo que facilitaba a Carls y su equipo la tarea de abalanzarse sobre ellas y llevar a cabo el robo sin ser detectados de inmediato. Con el plan en marcha, cada miembro de la banda asumió el papel que se le había asignado. Pérez se colocó como vigía, atento a cualquier indicio de problemas o interferencias inesperadas. Jeffrey Boatwright, cuñado de Carls, se colocó al volante de una de las camionetas negras robadas, listo para llevárselas en cuanto terminara el trabajo. Carls y el tío de su mujer, Pereira, se encargaron de llevar a cabo el robo, asegurar las bolsas de dinero y escapar. A pesar de la minuciosa planificación y la cuidadosa coordinación, Carls no podía quitarse la ansiedad de encima. Era la primera vez que cometía un delito de tal envergadura, y el peso de la situación era abrumador. Sus nervios estaban a flor de piel, sabiendo que cualquier error podía llevarle al fracaso, o, peor aún, a que le atraparan. Reflexionando sobre ese tenso momento más tarde, Carls admitió: «Se me disparó la tensión. Nunca había hecho nada parecido. No sabía qué hacer. Simplemente mantuve la calma y seguí haciendo lo que se suponía que tenía que hacer». Cuando el grupo llegó al almacén de Brinks, el repentino sonido de las sirenas aumentó sus nervios. Una furgoneta llena de policías de aduanas de EEUU pasó a toda velocidad junto a ellos, dirigiéndose directamente al edificio de correos que estaba justo enfrente de su objetivo. Jeffrey, que estaba al volante de una de las camionetas robadas, redujo instintivamente la velocidad. Quería ver lo que ocurría y, lo que era más importante, esperar a que la policía abandonara la zona. La presencia de la policía añadió una inesperada capa de tensión, y el grupo se agitó visiblemente. Jeffrey y Pereira intercambiaron miradas preocupadas, pensando en echarse atrás en la operación. Pero ante el inquietante giro de los acontecimientos, Carls tomó las riendas. Al percibir el creciente malestar entre sus socios, intervino para animarles a mantener la concentración y ceñirse al plan. Irónicamente, la policía había proporcionado la trampa perfecta para Carls y su equipo. Cuando convenció a Pereira y Boatwright para que continuaran con el robo, alrededor de las 15 horas, el intercambio de bolsas ya estaba en marcha en el almacén, por lo que era el momento perfecto para atacar sin que nadie les detuviera. Irónicamente, la presencia policial, que en un principio parecía un obstáculo importante, acabó creando una ventaja inesperada para Carls y su banda. La conmoción y la distracción causadas por el furgón policial hicieron que la seguridad y la atención se desviaran del almacén de Brinks. Cuando Carls consiguió tranquilizar a Pereira y Jeffrey y volver a ponerlos en marcha, eran alrededor de las 15 horas, un momento crucial en el que el intercambio de bolsas estaba en pleno apogeo en el almacén. Este momento resultó ser ideal para su plan, ya que les permitió atacar mientras la zona estaba ocupada y menos centrada en posibles amenazas. Al llegar al almacén, el equipo supo que era el momento de actuar. Carls y Pereira salieron rápidamente del camión. Se taparon la cara con pañuelos para ocultar su identidad y mezclarse en el caos. A continuación, se dirigieron al muelle de carga. Las puertas del muelle estaban abiertas de par en par, lo que permitía una entrada libre y sin obstáculos. Subieron al muelle y empujaron a través de las puertas abiertas, colándose en el interior del almacén. Dentro del almacén, Carls y Pereira se encontraron con una escena que encajaba perfectamente con la descripción de Díaz. El gran espacio abierto estaba abarrotado de cajas,
y montones de envoltorios de plástico. Cerca de la entrada, un pequeño grupo de guardias, entre los que se encontraba Díaz, se afanaba en clasificar una gran pila de bolsas de lona. Estas bolsas estaban llenas hasta los topes de dinero en efectivo, y la operación de clasificación era una parte rutinaria de la gestión del cargamento del día. El cargamento de ese día era especialmente importante: 42 bolsas de dinero, por un total de $88 millones. Cada bolsa contenía aproximadamente $2,1 millones, lo que las hacía pesadas y engorrosas. Sin dudarlo, Carls y Pereira desenfundaron sus pistolas. Gritaron y ordenaron a los sorprendidos guardias que se tiraran al suelo. Los guardias, desprevenidos y en inferioridad numérica, obedecieron rápidamente, con las manos levantadas en señal de rendición. Una vez sometidos los guardias y neutralizada su amenaza inmediata, Carls y Pereira actuaron con rapidez. Seleccionaron 6 de las bolsas, cada una de las cuales pesaba unas 38 libras, y comenzaron a transportarlas hacia la puerta de la bahía. La puerta de la bahía era su ruta de salida, y llegaron a ella a tiempo, con el objetivo de sacar el dinero robado y meterlo en sus vehículos de huida antes de que la situación se volviera en su contra. Mientras se apresuraban a escapar, una de las bolsas se les escapó de las manos y cayó al suelo del almacén. Carls y Pereira sabían que recuperarla les retrasaría, así que decidieron dejar la bolsa y se concentraron en cargar el resto del dinero en el camión. Una vez aseguradas las 6 bolsas en la caja del camión, se alejaron a toda velocidad del lugar. El atraco se llevó a cabo sin que se disparara un solo tiro. En total, se llevaron $7,4 millones. A pesar de la fluidez de la huida, uno de los guardias de seguridad tuvo que ser trasladado al hospital por un problema cardíaco. La conmoción del robo debió de contribuir a ello. Tras abandonar el lugar del robo, la banda se dirigió al lugar predeterminado para la siguiente fase de su plan de fuga. Al llegar, transfirieron rápidamente el dinero en efectivo del camión robado a bolsas de plástico para evitar que dejaran tras de sí cualquier prueba incriminatoria. Antes de proceder al traslado, Carls comprobó minuciosamente las bolsas en busca de posibles dispositivos de seguimiento o marcas que pudieran conducir a las autoridades hasta ellas. Al no encontrar ninguno, dio luz verde al traslado del dinero a las bolsas de plástico. Con el dinero bien guardado, el equipo volvió a cambiar de vehículo, esta vez para trasladarlo al coche personal de Carls, que había aparcado discretamente a unos 8 kilómetros de distancia, en una tranquila calle residencial. Mientras tanto, se deshicieron de los 2 primeros camiones robados, ahora manchados con pruebas del atraco, para eliminar cualquier rastro de su participación. Los camiones fueron incendiados, destruyendo cualquier prueba forense que pudiera relacionarlos con el robo. Cuando veía la televisión, todo el mundo estaba siendo atrapado con ADN, huellas dactilares, así que decidí quemar los camiones. Hasta el día de hoy, ni siquiera sé dónde están los camiones. A alguien le pagaron un buen dinero por hacerlo, revelaría Carls más tarde. Mientras tanto, los guardias del aeropuerto, aún conmocionados por el robo, no disponían de mucha información. El FBI hizo un llamamiento público ofreciendo una cuantiosa recompensa por cualquier información que condujera a la captura de los delincuentes. Esta medida aumentó la presión sobre Carls y sus cómplices, acercándolos a su captura. De vuelta en su piso franco, la banda se reunió para hacer balance de los beneficios del atraco. Cuando empezaron a clasificar y contar el dinero, se sorprendieron de la enorme cantidad que habían conseguido robar. Los montones de dinero alcanzaban la asombrosa cifra de $7,4 millones. Reflexionando sobre la inmensa cantidad de dinero, Carls comentó más tarde: «Ni siquiera sabía que era para tanto. Ni siquiera sé cuánto dinero había. Cogimos un par de bolsas y nos fuimos. Todo el mundo sacó una buena tajada.
Así sabíamos que no habría problemas. Después de dar a cada uno su parte, Carls hizo una advertencia. Nadie debía gastar demasiado de su parte en un solo lugar para evitar ser descubierto. La advertencia de Carls reflejaba el famoso consejo de Jimmy Conway en la película Goodfellas. En la película de Martin Scorsese de 1990, que dramatiza el atraco a Lufthansa en 1978 en el aeropuerto JFK de Nueva York. A pesar de los sustanciosos beneficios económicos, la película revela que la mayoría de los implicados en el atraco tuvieron un final trágico. Al día siguiente, la noticia del atraco saltó a los titulares nacionales, pero nadie conocía a los implicados. Aunque la esposa de Carls se enteró más tarde de que su marido había llevado a cabo el atraco, se quedó en un estado de incredulidad. En cuanto a Carls, que se llevó una tajada de $1.6 millones, siguió con su vida normal. No quiso cambiar su estilo de vida y se limitó a guardar todo el dinero hasta que le fuera seguro gastarlo. Escondió la mayor parte en el desván y en las tuberías de PVC de la propiedad de su familia en Homestead, una zona rural a medio camino entre Miami y Los Cayos de Florida. Mientras tanto, Carls seguía conservando su empleo en la empresa de alquiler, pues no quería llamar la atención, y Cinnamon seguía trabajando como recepcionista en la revista Vista. Pero Carls no tardó en darse cuenta de que su tapadera quedaría al descubierto por un drama familiar algo menos ordinario. Aunque la mayoría de sus socios siguieron el consejo anterior de Carls, su cuñado, Jeffrey, no lo hizo. Tiró la cautela al viento y se lanzó a gastar como un loco. Desde drogas y alcohol hasta joyas caras y strippers, Jeffrey vivía la vida al máximo, gastando imprudentemente la mayor parte de sus $1.400.000. Carls, presintiendo el peligro que les esperaba si se descubrían, se acercó a Jeffrey. Intentó convencerle de que aflojara el gasto. «Te di 100,000 y billetes de $100. Eso debe durar al menos 1 o 2 años. La calle está caliente. Ahora, se supone que tienes que pasar desapercibido. Se supone que no tienes que enseñar el dinero», le dijo Carls. No es que Carls tuviera miedo de la policía. Más bien, temía acabar secuestrado o robado. Pero Jeffrey no le hizo caso. En lugar de eso, se escondió, aunque Carls acabó localizándole en un hotel de Miami. Llevó un bate de béisbol con la intención de hacerle entrar en razón, pero Cinnamon le convenció de que no fuera tan duro con él. Cuando Jeffrey abrió la puerta, ya estaba colocado. Se había drogado y también había conseguido 2 prostitutas que también estaban colocadas. Después, Jeffrey prometió marcharse de Miami durante un par de años, promesa que nunca cumplió. Por desgracia para Jeffrey, las cosas tomaron otro cariz cuando una banda lo secuestró a la salida de un club de striptease en diciembre. Los secuestradores pidieron $1 millón de rescate a Carls, que pagó. Pero poco después de ser liberado, Jeffrey volvió a sus vicios. Según reveló más tarde Carls, estaba preocupado por la forma en que Jeffrey gastaba imprudentemente. Como resultado, contrató a 2 amigos para secuestrarlo y robarle su dinero. El FBI investigaba el atraco bajo la dirección del agente especial Alex Peraza, que sospechaba que uno de los supervisores del almacén era el infiltrado. Sin embargo, no había pruebas. Acto seguido, Brinks ofreció una recompensa de $150,000 por información que permitiera recuperar el dinero y capturar a los delincuentes. La recompensa no tardó en atraer a un informador del círculo de Carls. Uno de sus amigos había oído a algunos de los autores jactarse del atraco, así que facilitó al FBI una lista de 4 sospechosos, entre ellos Carls. El FBI intervino los teléfonos de los sospechosos para poder seguir sus conversaciones. Y el 17 de febrero de 2006, todo se vino abajo. 3 meses antes, los secuestradores que Carls había contratado anteriormente para asustar a Jeffrey
decidieron secuestrarlo por segunda vez por voluntad propia, con la esperanza de sacarle más dinero. Mantuvieron a Jeffrey como rehén y exigieron a Carls un rescate de $1 millón que éste pagó. Después de pagar el rescate, liberaron a Jeffrey. Le habían golpeado y le habían arrancado las uñas con unos alicates. A pesar de la gravedad de sus heridas y del trauma psicológico que había sufrido, el estilo de vida de Jeffrey no parecía afectado. Poco después de su liberación, el 16 de febrero de 2006, volvió al Gold Rush Strip Club, el mismo lugar donde había sido secuestrado. Allí, 2 mujeres lo sacaron del club y lo llevaron a un todoterreno en el aparcamiento. Una vez dentro, 2 hombres subieron y le golpearon en la cabeza con la culata de una pistola y le ataron una camisa a la cara. Al cabo de unas 12 horas, Robert Salty, un amigo de Jeffrey que colaboraba en secreto con los secuestradores, llamó a Carls pidiendo $500,000 de rescate. Los secuestradores amenazaron con matar a Jeffrey si Carls no pagaba. Carls, que ya estaba frustrado, se negó a pagar el rescate y les pidió que siguieran adelante y lo mataran. Sin embargo, tras mucha persuasión por parte de sus seres queridos, accedió a pagarlo. Los secuestradores llamaron a la esposa de Carls, que le suplicó que cooperara para salvar la vida de su hermano. Él también le colgó. Más tarde recibiría más llamadas de su suegra y de la abuela de su mujer. En ese momento, no tuvo más remedio que pagar el rescate. Sin embargo, en lugar de entregar el dinero, decidió que quería ver la cara de los secuestradores, así que esperó su llamada. Mientras Carls negociaba a regañadientes su regreso, fue detenido por las autoridades mientras llevaba a su mujer al médico con cita previa. Recordará que su teléfono había sido intervenido por el FBI. Al principio, pensó que los secuestradores le habían seguido hasta la clínica. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaban a punto de atraparle. Le llevaron a la sede del FBI en Miami para interrogarle. Se quedó de piedra cuando se dio cuenta de que los agentes sabían lo del secuestro. Jeffrey, que estaba atado en la parte trasera del camión, fue rescatado en una operación conjunta en la que participaron agentes de Miami, el equipo SWAT de Miami, el Departamento de Policía de Miami-Dade y un agente del ICE. En total, 5 hombres fueron detenidos por el secuestro. 3 de ellos, Robert Salty, Michael Sanfield y Guillermo del Rejedo, se declararon culpables y se les impusieron penas de entre 7 y 15 años. En cuanto a los otros 2, Manuel Palacio y Michael Hernández, les cayeron 34 y 26 años de cárcel, respectivamente. Esa noche, el equipo SWAT también detuvo a Onelio Díaz cuando llegaba a su casa. Le encontraron unos $5,000 en los bolsillos y otros $80,000 en 3 bolsas envasadas al vacío en su vehículo. Más tarde, las autoridades encontrarían también $80,000 en el desván de Carls. En marzo de 2006, Carls y sus cómplices fueron acusados de robo a mano armada. Todos se declararon culpables. Onelio Díaz fue condenado a 16 años y cumplió 14. Jeffrey Bowett Wright fue condenado a 17 años. Cumplió 11 años y falleció poco después de su puesta en libertad. La hermana de Jeffrey, es decir, la esposa de Carls, cumplió 3 años por ser cómplice de robo, ya que se había enterado del robo después de que se hubiera cometido y no lo había denunciado. Su tío, Pinky, eludió la captura durante otros 4 años que pasó huido, pero finalmente fue capturado y condenado a 11 años de prisión. Cumplió algo menos de 10. En cuanto a Carls Monson, fue condenado a 17 años de prisión federal. Tras cumplir 9, fue puesto en libertad condicional el 1 de abril de 2016 por cooperar con los investigadores para ayudar a atrapar al secuestrador de Jeffrey. Tras su liberación, vivió en un centro de reinserción social durante 8 meses. Al mes siguiente, condujo al FBI hasta los $1,200,000 que había escondido en su propiedad
y eso fue todo lo que el FBI recuperaría. Los 6 millones de dólares restantes robados en el atraco nunca se recuperaron. Al recordar su estancia en prisión, Carls recuerda que obtuvo el GED y adelgazó 160 libras, pero afirma que lo más duro fue no poder estar con su familia. Mi madre estuvo a punto de morir 2 veces porque le dio un infarto, y mi hermano está enfermo. Tiene problemas mentales. Mi otro hermano tuvo un grave accidente y casi pierde las piernas. Yo no podía hacer nada. Carls y Cinnamon finalmente se divorciaron, y Carls nunca logró su sueño de ser padre, aunque ahora vive en Miami, con su novia y su hijo. Cuando terminó su libertad condicional, en 2018, empezó a trabajar como conductor de camiones para Regulated Towing Incorporated. Al final, Carls comentó: «Este robo me costó mi sueño americano. Tenía la casa, tenía una esposa, solo necesitaba un hijo». Y así termina la historia del hombre que desafió las probabilidades y orquestó uno de los atracos más audaces de la historia reciente de Estados Unidos.